Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Construyendo una Vida Mejor. Y nos encontramos como siempre con el doctor José Ramón Carucci, experto en reingeniería de la mente y además fundador de Destiny Way. Bienvenido, doctor. Gracias, Carmen María. Vamos a tener un programa excelente en el día de hoy. Como siempre, hoy tenemos un programa muy interesante porque hoy vamos a hablar de lo que es la autogestión versus el trabajo seguro. Así es. Entonces vamos a empezar por el concepto de lo que es el trabajo seguro. Entonces le quiero preguntar, ¿cuándo se inicia este concepto del trabajo seguro, doctor? Fíjate que tiene su origen en la era industrial. Cuando empieza a hacer una transición de la era agraria a la era industrial y se facilita enormemente la vida, ya que comienza a construirse artefactos eléctricos, maquinarias, se acelera la multiplicación, digamos, de los productos. Entonces se comienza a generar una serie de recursos adicionales y de hecho ahí aparece lo que es la clase media, un grupo que empieza a tener un poder adquisitivo mayor. Y eso también se viene combinando porque las personas permanecen bastante tiempo en el trabajo y a medida que pasan muchos años dentro de una empresa, se va creando un concepto de los expertos. Y recordamos que cuando una persona duraba muchos años trabajando en una empresa, se hacía más valioso. Cada día, por los conocimientos que tenía dentro de esa empresa, sus salarios eran más altos y todo el mundo sabía que era el experto. Entonces, esa permanencia a través de los años le daba como un estatus a esa persona jerarquía. De una jerarquía. Exacto. ¿Sí? Era una persona intocable porque decían es indispensable en la empresa. Eso se generó en la era industrial y las personas gozaban de ese beneficio, ¿no? De ese estatus, esa jerarquía dentro de la empresa. Y el hecho de que una persona durara muchos años dentro de una empresa era como, tenía cierto mérito. O sea, había un mérito de que, wow, fulano tiene 25 años en esa empresa. En esa empresa. Que todo eso ha ido cambiando poco a poco, es los cambios que hemos ido hablando. Ya cada vez la gente no dura tanto dentro del trabajo. Así es. Hablando de todo esto, pasa hablando de la gente durando una cantidad de años dentro de la empresa, entonces de ahí viene el concepto del retiro, en lo que tienes 20, 25 años te retiras, y entra lo que se llama pues también lo que es el seguro social aquí en los Estados Unidos. Sí. ¿Tiene el seguro social algo que ver con todo este concepto del trabajo seguro de alguna u otra manera? Bueno, se combinó muy bien porque aunque el seguro social comenzó en 1935, donde los beneficios se le daban a un empleado directamente, a la persona que era el empleado. Ahora, en 1939 hubo una modificación, digamos, se amplió y se le daban los beneficios a la esposa y a los hijos en caso de fallecimiento de la persona que estaba asegurada. Y luego en 1956 se introdujo la última modificación con referencia a las personas con incapacidad. Se fue agregando esa parte que también habían beneficios en esa área. Ahora, claro que contribuyó porque muchas personas lo que hacían era cotizar. El empleado decía, yo coloco una parte de mi salario y la empresa colocaba la otra parte. Eso iba a ser cotizado al Seguro Social y la idea era... Como un fondo. Como un fondo, cuando la persona cumpliera 60 años de edad, entonces se iba a retirar y a vivir el resto de su vida con lo que ya había ahorrado. Luego, eso se subió a los 65, que es la edad actual. ¿Sí? Porque la realidad es que el Seguro Social cada vez está teniendo más problemas. Bueno, actualmente dicen que está quebrado. Sí. Sí. Que no es una de las tantas cosas que estamos viendo que está cambiando, que este concepto tiene que cambiar porque el seguro social está quebrado, no va a existir para nosotros y mucho menos va a existir para nuestros hijos. Entonces, el concepto del trabajo seguro está cambiando. Hoy estamos hablando del trabajo seguro versus la autogestión. ¿De qué otra manera pudiéramos ver estos cambios o el beneficio o desventaja? Si tuvo una vez beneficio tener el trabajo seguro, ¿cuál es hoy por hoy la desventaja de un trabajo seguro? El problema es que desde 1991 empezó a ocurrir un cambio
dramático a nivel global. Y ese cambio no se va a detener porque realmente no es un cambio, es una transformación. Lo que está existiendo cuando el Internet se convirtió en una red global, que se convirtió en algo establecido, cambió todos los modelos. Y uno de los modelos de hacer negocios y de hacer empresas, y uno de ellos es la autogestión. La realidad es que para el tiempo de la era industrial, el trabajo seguro fue algo muy bueno para ese tiempo. Pero hoy en día no, la rotación en los empleos es muy alta. Se está diciendo que el promedio de permanencia en la era de la información en un trabajo es 2 años y medio. O sea, Wow. y Un cambio la rotación drástico y dramático comparado con lo que empezamos a hablar, ¿no? claro. Donde la gente trataba de permanecer 20, 25 años y de verdad hay mucho movimiento hoy en día. Todos pensamos cuando empezó el Internet que mandarnos un email eso iba a ser todo. Y mira dónde estamos. Hasta ahí pensábamos que iba a ser algo muy bueno, pero la realidad es que venían detrás toda una serie de cambios dramáticos. Sí. Bueno, vamos a continuar en el próximo segmento con Claro lo que que es la autogestión, Claro que para sí. descubrir un poco más de este cambio de la autogestión versus el trabajo seguro. Recuerden una vez más que si necesitan más información sobre lo que es construir una vida mejor, pueden ir a destinyway.com y obtendrán más información. En el próximo segmento vamos a hablar de lo que es la autogestión. ¿Qué es la autogestión con el doctor José Ramón Carucci? Ya volvemos. Gracias. Y continuamos con nuestro programa Construyendo una vida mejor. Hoy estamos hablando de lo que es la autogestión versus el trabajo seguro. En el primer segmento hablamos y analizamos lo que es el trabajo seguro, cómo se inició todo este concepto. Pero ahora vamos a hablar de la autogestión. Entonces, doctor, esa es la pregunta. ¿Qué es la autogestión? ¿En qué consiste? Es un término empresarial que se utiliza en los negocios, en el mundo empresarial, y básicamente lo que trata es de determinar lo que son los métodos, habilidades y estrategias que utiliza un participante en un proyecto para alcanzar sus objetivos, sus metas, pero manejando los recursos de forma autónoma para lograrlo. Básicamente eso es lo que tiene que ver. Por eso hoy en día estamos viendo mucho lo que es el empoderamiento del liderazgo. Se les está dando a las empresas más autonomía en el sentido de que ellos puedan tomar decisiones de cómo lograr de una mejor forma, de una forma más efectiva, más eficiente, los objetivos y teniendo por supuesto hasta cierto punto la capacidad de manejar los recursos para lograrlo. Eso es básicamente lo que es la autogestión. Y por eso hemos hablado que una de las cosas que pasa es que muchas de las empresas lo que hacen es que una persona, un individuo, es contratado o subcontratado para que haga ese trabajo, pero ya no pasa a ser empleado de la empresa, lo cual le da un ahorro a la empresa porque no solamente no tiene que pagar impuestos o que traen extra, como ser empleado o el retiro, pero el empleado pasa a ser autónomo y tiene que encargarse él mismo de hacer todo esto, ¿no? Sí, es que esto es parte de la era de la información. Todo esto trata se va dando porque hay una transición de todo lo que tiene que ver con los negocios. Y como dije anteriormente, cuando el Internet se convierte en parte de lo que es una red global, hace un cambio dramático en todo lo que es la percepción de los negocios como tal y de la forma de hacer empresa. Y uno de esos es justamente lo que tiene que ver con la autogestión. Por eso es que estamos en una plena transición. O sea, hay una transición dramática donde las personas tienen que enterarse, sobre todo más que toda nuestra gente latina, tiene que entender que ese concepto del trabajo seguro, está cambiando. Eso está desapareciendo a pasos agigantados. De hecho, eso está afectando inclusive hasta la clase media,
que se ve muy afectada por esta situación. Si posible, la que más se ve afectada por esta situación. Sí, esa es la que se está viendo con mayor impacto en su vida económica. ¿Qué es lo que persigue realmente la autogestión? La autogestión básicamente lo que persigue es el empoderamiento. Es darle la capacidad a la persona de que pueda tener una gestión de los recursos de una manera muy eficiente para lograr los objetivos que se ha trazado. Entonces, ese concepto es muy bueno, porque realmente si se le da la capacidad a la persona, el entrenamiento, el liderazgo, se les va dando el empoderamiento para que él tome decisiones basado en parámetros, por supuesto. Entonces, eso le da como mayor capacidad a la empresa y a los negocios de producir mucho más. ¿Okay? Ese fue el sentido básico de lo que es la autogestión. Empoderamiento de las personas para que pasaran quizás un poquito más de ser personas que siguen instrucciones a ser personas que tienen liderazgo, porque pueden tomar un poco de decisiones basadas en lo que ellos quieren lograr. O sea que podemos decir que las personas se están convirtiendo en pequeños empresarios. Exactamente, sí, exactamente. Los estás empoderando, y cuando una persona tiene la capacidad de liderazgo, tiene capacidades de tomar decisiones, tiene una mejor apreciación de lo que es la productividad. Y de decir, yo puedo producir mejor manejando estos recursos, haciendo esto. Y son, digamos que dentro de los negocios y las empresas, son pequeños empresarios, microempresarios, que se están incubando dentro de la empresa. Y la mentalidad les está cambiando porque dejan de ser como los empleados tradicionales que esperan para ser como pequeños jefes de pequeñas áreas, y donde ellos dan los resultados, entregan cuentas. Y cuando el jefe, digamos, el dueño de la empresa ve los resultados que se están dando, siente más satisfacción, porque realmente esas personas tienen la capacidad de tomar decisiones. Ahora, lo que estamos hablando es de lo que es la autogestión. Estamos hablando de pequeños empresarios, pequeños jefes. ¿Esto nada más se ve a nivel empresarial o a nivel de negocios solamente en ese aspecto? La autogestión comenzó en las empresas, negocios, pero se ha ido extendiendo a muchísimas áreas. Por ejemplo, en la área de la informática se está utilizando lo que es la autogestión, en la medicina, en la psicología se está utilizando en lo que son las comunidades, por ejemplo, los trabajos de cooperativas, los medios sociales, y se está aplicando en muchísimas áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ojo, lo que le estoy diciendo a la gente en este programa, la autogestión cada vez está tomando el lugar preponderante. ¿Qué quiere decir eso? Que cada persona va a tener que hacerse cargo de sí misma. De sí misma, exactamente. Cada persona va a tener que quitar la ilusión del pasado, de que el gobierno se tenía que hacer cargo de él. ¿Sí? Y si no el gobierno, el empleador, o la empresa, exactamente. Sí, ya ese concepto está desapareciendo a pasos agigantados, y la autogestión cada vez está abarcando mucho más campos, y llegará un momento en que simple y llanamente toda persona tiene que entender que se tiene que hacer cargo de sí mismo, y por eso tiene que pasar por un proceso de transición también. Bueno, y para que entienda nuestra gente un poco más, usted habló que hoy hay autogestión en la medicina, en la psicología. Denos un ejemplo más o menos de cómo está funcionando la autogestión en la medicina, en la psicología, para que nuestra audiencia entienda un poco más de qué se trata la autogestión. Por ejemplo, cuando un médico va a un hospital y trabaja, digamos que siendo empleado de ese hospital, se le puede asignar que él desarrolle un departamento como tal, y se le asignan unos recursos. La efectividad que él pueda tener en usar esos recursos para alcanzar las metas, con menos recursos y dando los mismos resultados, por ejemplo, eso es una autogestión, ¿ve? Que él utilizó, esa persona, estrategias, métodos, habilidades, y lo logró. Pero también puede ser que el médico diga, yo voy a colocar una clínica, voy a crear un concepto nuevo, y agarra y coloca esas clínicas, por ejemplo, y coloca varias en ese concepto. Ya hizo una autogestión, por ejemplo, a nivel privado. Entonces lo convirtió en una iniciativa personal con muchísima eficiencia.
Eso puede ser uno de los ejemplos. Y pasa a ser un contratista o subcontratista. Él puede contratar a otros médicos, otro personal de la salud y se convierte ya en un empresario. En un empresario por sí solo. Todo esto, pues lo que estamos viendo es estamos viviendo actualmente un cambio, estando en la era de la información que está trayendo todos estos cambios, que nos está cambiando la vida y que tenemos no solamente que adaptarnos nosotros, sino, como lo hemos discutido anteriormente, que nuestros hijos se vayan adaptando. Entonces, ¿cómo hacemos para decirle a nuestros hijos, ya no vas a crecer a ser el ingeniero, el médico, porque vayas a conseguir un trabajo? ¿Qué le decimos ahora? ¿Ahora vas a hacer todo esto para ir? Bueno, ahora hay que decirle que sí, aunque va a la universidad a adquirir todo ese tipo de conocimientos, hay que agregarle el siguiente elemento. Mira, la parte de productividad. En vez de salir a buscar un trabajo, ve pensando en que con los conocimientos que estás adquiriendo, ¿qué podrías hacer? ¿Qué concepto? ¿Qué nicho de mercado podrías tú abarcar para que el día de mañana, en vez de pensar en buscar trabajo, más bien tú da trabajo a otra gente, para que te conviertas en un empleador en vez de un empleado? Y específicamente, desarrollando un poco más sobre ese tema, va a ser nuestro próximo segmento. A ver cómo usted le indica a la gente, cómo se le puede decir a la gente qué hacer para integrarse a la autogestión. Ya regresamos. Y continuamos con nuestro programa Construyendo una vida mejor. El tema de hoy es la autogestión versus el trabajo seguro. En nuestro primer segmento hablamos de lo que es el trabajo seguro, ya en nuestro segundo segmento lo que es la autogestión, y ahora ya que hemos indagado bien, lo que queda es ver cómo se puede hacer o qué podemos hacer para irnos integrando en la autogestión, doctor. Básicamente es empoderarnos, porque hay una tendencia que es global, una transformación de los modelos de los negocios, de cómo hacer negocios. Y eso es una alerta, sobre todo para nuestro pueblo hispano. Estamos acostumbrados al trabajo seguro. Queremos de nosotros trabajar en una fábrica, en un lugar, en un sitio, hasta que, bueno, nos podamos jubilar o terminar nuestros días productivos. Y ese término ya realmente desapareció, ese concepto desapareció. Ya no va a haber más como Pedro Picapiedra de 9 a 5, suena la campana. Exactamente, esa era una era prehistórica. Eso ya ahorita en la era actual no existe. Adaptada a la época industrial. Exacto. Le tocaban la campana. Sí, ya ahorita no existe eso realmente. Entonces tenemos que también entender que tenemos que hacer una transición mental. Es importantísimo porque las empresas cada día están utilizando lo que es el concepto del outsourcing porque ellos prefieren no tener personas en sus nóminas. Entonces, exacto, con toda esta transición, ¿qué es lo que está pasando? Cada día tenemos que empoderarnos más para ser gente capaces de lograr metas, objetivos, ofreciendo productos o servicios nuestros directamente. Acaba de decir una palabra que yo quiero que nos explique un poco más. Denos más detalle de lo que es el outsourcing. Bueno, básicamente es que las empresas se dieron cuenta de algo, ¿no? Entre su proceso productivo, ellos decían, identificaban una parte de ese proceso y ellos decían, bueno, si contratamos a una corporación externa, lo pueden hacer más eficientemente que nosotros. Entonces lo contrataban y entonces de esa forma podían obtener el tipo de proceso que ellos querían, con la calidad que ellos querían. Pero detrás de eso hay una estrategia también interesante, porque ya una compañía no tiene que tener un departamento específicamente para hacer eso. No tiene que tener un gerente o director de ese departamento, no tiene que tener empleados de ese departamento que forman parte de su nómina, que eso crea toda una erogación de dinero es extra para cubrir eso. Entonces, lo que ellos prefieren es, y cada día se está utilizando mucho más ese modelo, es simplemente contratar los servicios de externos. Dame tu servicio, tus productos, yo los adquiero
y entonces cumplo mi proceso productivo, pero con una efectividad muchísimo mayor porque gasto menos recursos. Exacto. Entonces es parte de lo que es la autogestión. Pero aquí viene algo interesante y yo lo quiero decir con responsabilidad, porque aquí hay que incluir la tecnología también. Viene para el futuro. Yo digo que viene para el futuro, no muy lejano y todo, millones de personas desempleadas. ¿Por Una qué? realidad. Porque Ajá. la tecnología los va a desplazar y por eso que vemos en los supermercados cada vez, por ejemplo, menos personas que atienden. Ya lo puedes hacer tú mismo. Tú puedes hacer los Exacto. boletos aéreos desde tu casa, lo imprimes el boarding pass desde tu casa. Se acabaron las agencias de viaje. Se acabaron las agencias de viaje. Entonces, es una realidad que está ocurriendo. Entonces, si no hacemos el cambio mental a tiempo, vamos a tener problemas. Tenemos que estar preparados. Por lo que estamos hablando, lo que viene entonces en el futuro es un intercambio de productos, un intercambio de servicios. Quiere decir que de alguna manera como que estamos regresando al sistema de trueque. Pues sí, básicamente, fíjate que es interesante esa parte, Carmen María, porque hace muchos años atrás, aún en la era agraria, por ejemplo, las personas producían algo. Habían unos que tenían vacas y producían su leche, su queso, otros tenían ropa que producían, otros que tenían pollos. Entonces se iban al centro del pueblo y entonces intercambiaban bienes y productos. Exacto. Decían, mira, yo tengo esto, yo te lo cambio, tantas pieles por tantos kilos de queso. Y así todos eran emprendedores, todos eran empresarios. Entonces la mentalidad era esa: yo produzco un bien, un servicio y se lo ofrezco a alguien. Nuestra gente va a tener que comenzar a hacer a tiempo ahora. Yo les digo que en los próximos años vienen unos cambios dramáticos que se requieren hacer un cambio en la mentalidad. Empezar a pensar no como un empleado, ¿ok? Hay que comenzar a transicionar a pensar como una persona de negocio o como una persona emprendedora. Es más, ya nada más haber venido a este país, ese es un acto de emprendimiento increíble. Y eso es interesante porque uno tiende a pensar que se es emprendedor o sencillamente no lo eres. Pero cuando hablamos con nuestra comunidad, usted acaba de decir algo muy importante. Nada más el hecho de haber venido, de emigrar a este país, quiere decir que la persona es emprendedora, porque se atrevió a hacer algo, como digo yo, un salto al vacío. Sí, tienen que comenzar de nuevo, de cero. Esas personas están haciendo unos saltos increíbles y mis respetos por el hecho de tener ese atrevimiento. El problema es no llegar aquí pensando que se van a quedar con una mentalidad de la era industrial, diciendo, bueno, vengo aquí a buscar un trabajo seguro. Por ejemplo, yo voy a venir y limpio casas. Es un trabajo digno, lo puedes hacer por un momento, un tiempo. Pero ¿qué tal si tú colocas tu propia empresa y prestas esos servicios y colocas varias personas que lo puedan hacer? Exacto. Entonces es otro sistema de pensamiento. Y yo, por ejemplo, en Productivity Science, que es un proceso que creé, es justamente para que las personas puedan hacer la transición mental de pensar desde una perspectiva de empleado para comenzar a pensar como un emprendedor. Y esa era mi próxima pregunta. ¿Cómo puede la gente cambiar? ¿Cómo puede la gente prepararse para estos cambios que vienen? Claro, cuando se somete a un proceso, va cambiando su sistema de pensamiento que usualmente ha tenido y entonces comienza a crear una nueva neuroprogramación de pensar de una manera diferente. Cuando piensas diferente, vas a tener una vida diferente. ¿Y cuánto tiempo toma todo este proceso de Productivity Science? Solamente 15 semanas. O sea, que es extraordinariamente corto, tomando en cuenta que en 5 semanas hay una neuroprogramación de sus pensamientos, en 5 sus emociones y en 5 semanas sus hábitos. Si una persona pasa por un proceso, que no es un curso, un seminario, porque no va a la parte intelectual, sino que llega al inconsciente, es como someterse a aprender inglés, es un idioma. Esa es la forma correcta de hacerlo. Bueno, doctor, muchísimas gracias y ya saben todos ustedes que solamente toma 15 semanas, pero los cambios son radicales y además para mejorar tu vida. Es una inversión, 15 semanas y tu vida va a cambiar. Invertir 15 semanas para cambiar toda una vida. Exactamente, así que ha sido una vez más un placer, doctor,
y los esperamos para nuestro próximo programa. Muchísimas gracias. Buenas noches.